Mientras el mundo levantaba templos de piedra, en el Carmelo el alma construía templos de silencio, flores y pan compartido. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. Los festines del Carmelo. Extendía la aurora sus velos de púrpura y oro sobre el Mediterráneo, y las faldas florecidas del Carmelo, cuando Miriam, Josuelín y Yashua se embarcaban en el pequeño velero que dirigían hábilmente 4 esenios, vestidos con las obscuras túnicas de los terapeutas peregrinos. ¿Cómo?, inquirió enseguida el niño. Yo me vestí de túnica blanca para estar igual que vosotros, y os habéis puesto oscuros como tordos. Nosotros usamos el blanco solo para el santuario, le contestaron los esenios, riendo de la espontaneidad de Yashua. ¿No sabes que hay mucho lodo en el mundo y la blancura se mancha? Sospecho que no es por eso, dijo el niño meditativo. ¿Por qué, pues? Porque el blanco os delata como esenios, y acaso teméis algo que yo no alcanzo a comprender. ¡Niño!, exclamó la madre. ¿Qué tienes tú que pedir explicaciones? Eso no está bien. Madre, los esenios son mis maestros, y yo debo saber el porqué de sus actos para obrar yo de la misma manera. ¿No es esto lo justo? Sí, hijo mío, díjole el esenio, encargado del viaje, cuyo nombre era Abinadab. Cuando la humanidad sea más consciente, no será necesario ocultarle ciertas cosas de las cuales no haría el uso debido. La humanidad cree que los esenios queremos coartarle sus libertades y derechos, y años atrás nos ha perseguido como a seres dañinos a la sociedad. Ella se siente cómoda creyendo que no existimos. ¿Por qué renovar sus alarmas haciéndonos presentes? Ah, ya comprendo. Hacéis lo mismo que los guardianes de las abejas que se cubren de una redecilla encerada para que no los piquen. ¿No es eso? Justamente. El velero seguía bogando hacia el norte, solo a 1 milla de la costa umbrosa, donde las casitas diseminadas entre las verdes colinas aparecían como blancas palomas suspendidas de las ramas. Lleno de encantos y de bellezas, el viaje no ofreció circunstancias dignas de ser referidas, y cuando llegaron a Tiro, Miriam recordó con dolor aquel otro viaje, precipitado de 9 años antes, para salvar la vida del niño amenazado por la cólera de Herodes. Josuelín, que había hecho el viaje leyendo al profeta Samuel, guardó su libro para ayudar a su madre adoptiva en el desembarco. Y el niño, que estaba ansioso de hablar, le decía graciosamente: Josuelín, tú quieres ser esenio antes de tiempo, y te bebes a los profetas y te los comes, como yo a las castañas y los higos. Y sin más ni más, tomó el saquito de las frutas y pan, y luego de ofrecerles a todos, empezó a comer tranquilamente mientras duraba la operación del atraque y desembarco. Como una bandada de garzas y de gaviotas,
el puerto de Tiro aparecía cubierto de veleros, de lanchones y de barcos de gran tamaño. Una banderilla blanca como una estrella azul apareció en la costa, hacia el mar, hacia el más apartado rincón del muelle. «Ahí está el que nos espera», dijo Abinadab, agitando a su vez una banderilla igual. Atracaron en aquel sitio y pronto estuvieron al lado del hombre de la banderita, que era hermano de Abinadab, que les condujo a su morada cercana al castillo aquel, destinado a los enfermos protegidos de los terapeutas. El hermano de Abinadab, con su esposa e hijos, componían la familia esenia de confianza que los solitarios tenían siempre en los lugares de su residencia, o donde desenvolvían sus actividades apostólicas en favor de la humanidad. Este es el niño que 9 años atrás fue conducido desde aquí al santuario del Monte Hermón, dijo Abinadab como presentación de los viajeros. «¡Bendición de Dios!», exclamó el buen hombre juntando sus manos sobre el pecho. «¡Qué grandecito y hermoso está!». «¿Quién eres, buen hombre, que tanto demuestras tu cariño a nosotros?», interrogó Miriam. «El guía que os condujo en aquella oportunidad hasta la gruta de los ecos perdidos para tornar aquí con los asnos», contestó aquel hombre. «En 9 años envejecisteis mucho, padecimientos grandes sin duda. Fui sometido a prisión y a torturas, pues alguna noticia se tuvo de mi complicidad, pero ante mis negativas rotundas acabaron por pensar que habían sido engañados por un tal mago que tenía espías en todos los caminos. De resultas de las torturas me vino un grave mal que me estuvo postrado y casi creí que me quedaba inutilizado, pues mi columna vertebral amenazaba no sostenerme más en pie. Pero ya lo veis, los hermanos terapeutas encontraron el modo de hacerme andar nuevamente. En todas partes quedamos deudores de gratitud, dijo Miriam, apenada de lo que había oído. Venid y comeréis algo, dijo la mujer, que hasta más entrada la noche no llegarán los 6 viajeros que esperáis. Y ellos, dijo Abinadab, pasarán de inmediato al velero para que zarpemos enseguida. Grande fue la alegría de Yaso cuando los ancianos llegaron y dándose a conocer por sus nombres le abrazaban tiernamente, y el niño recordando decía: «Tú, hermano Benjamín, eras el refectolero y me asabas las más lindas castañas, y tú, hermano David, me llevabas a recoger huevos de codornices. Oh, lo recuerdo muy bien. ¿Y qué fue de mis corderitos, hermano Asael?». «Que ahora ya llegaron a ovejas y son madres de otros corderillos», le contestaba afablemente el esenio. Y así fue hablando con uno y otro, recordando escenas del Monte Hermón, de donde salió cuando tenía 7 años. Una hora después se hacían a la vela rumbo al sur hacia las vegas del Monte Carmelo, donde los ancianos debían permanecer 2 semanas para llevar noticias detalladas a los 70 de las condiciones en que se encontraban los esenios de la parte norte del país de Israel. Acudirían los terapeutas dispersos en el país en cumplimiento de sus respectivas misiones, los de Tabor y 1 o 2 miembros de cada familia esenia de la comarca, que según el grado que tuviesen participarían de unas u otras de las congregaciones a realizarse en la gran asamblea espiritual. La noticia de llamada corría de boca en boca y cada asistente buscaría un pretexto adecuado, que casi siempre era la compra o venta de lana, cera o miel de las faldas del Carmelo, que tan abundante era en productos vegetales y animales. «Mi Yasua está desconocido», decía dulcemente Miriam, observando a su hijo, que con una alegría desbordante refería a los ancianos sus correrías por el Carmelo, los mismos de las abuelas, las travesurillas con Mateo y Mirina, etc.
Niño de Dios, contigo daríamos 10 veces la vuelta al mundo sin sentir fatiga. Oh no, exclamó él. Este velero es muy pequeño y en la bodega solo cabe un saco de castañas, pan muy poco y un solo cántaro de miel. Oh, qué rapazo goloso, dijo su madre, riendo como todos de la advertencia del niño. ¿Quién te da derechos para observar las bodegas ajenas? Madre, no hice nada malo. ¿No dicen los esenios que para ellos no existe lo tuyo y lo mío, sino que lo que es de unos es de todos? Entonces la bodega de este velero esenio es mía y tuya y de Yosuelín, y yo no hice más que mirar lo mío. Y se quedó quieto mirando a todos con sus grandes ojos claros que interrogaban elocuentemente. En vista de lo cual, uno de los esenios le contestó: sí, hijito, la bodega de este velero y aún todo él es tuyo y de tu madre y de tu hermano, que tal es la ley de los esenios. Por fin, el sueño le rindió, pues era bien entrada la noche y fue conducido al único compartimento que la pequeña embarcación tenía, donde, juntamente con su madre, pasó la noche. Al amanecer, el barquillo echaba anclas en la profunda ensenada del Carmelo y unos momentos después, Miriam y Yasua descansaban en su alcoba de la cabaña de las abuelas y los ancianos, y Yosuelí seguía en el senderillo de la montaña hacia el santuario, oculto como un nido de águilas entre el espeso ramaje. 2 días después, empezaron a llegar de distintos puntos de la comarca los compradores de pieles de cabra, de lana, de miel, cera y frutas secas. Y las innumerables cavernas del Monte Carmelo se poblaron por encanto, dando por las noches el pintoresco espectáculo de lucecitas doradas que llameaban alegremente a las puertas de las grutas, como si fueran vibraciones febriles y ansiosas de las almas anhelantes de infinito. Y los terapeutas que durante muchos meses habían hecho la recolección de los productos de la fértil montaña, corrían afanosos dejando en cada gruta lo que cada cual necesitaba para completar su cargamento. Los compradores pagaban sus compras con telas de lana y de lino, hiladas y tejidas por ellos mismos, con calzas y sandalias de cuero, con blanca harina o dorado aceite, que los solitarios necesitaban a su vez para su manutención. Tranquilizadas las almas respecto de la provisión equitativa y necesaria en la materia, podremos llegar más fácilmente a obtener el sustento espiritual que deseamos, decían los solitarios a los esenios seglares que iban llegando, y por la noche hacían una ronda por todas las grutas leyendo los más hermosos pasajes de los antiguos profetas, cantando los trenos de Jeremías o los salmos de David. Las flautas de los pastores y los laúdes de los solitarios formaban un suave fondo musical a aquellos recitados hondos, profundos, llenos de emotividad y religiosa unción. Esto solo duraba 3 días, que mientras en las horas de luz solar se hacía la distribución de las provisiones, en las noches se preparaban las almas para las asambleas mayores, para el ascenso de grados a los que habían cumplido los años reglamentarios. Y cuando la faena de orden material se había terminado, dejando a todos satisfechos y tranquilos, se daba comienzo el día víspera a las ofrendas florales, para la cual, antes de la salida del sol, se lanzaban todos a las faldas de las montañas que desvestían de sus ropajes de múltiples colores, para tejer guirnaldas y gallardetes con que adornaban los patios y plazoletas adyacentes al santuario. Las flores son criaturas de Dios, que están prontas a ayudar al hombre en su tarea de elevarse a lo infinito, decían las leyendas que aparecían en tablillas prendidas de los árboles y en las puertas de las grutas. Esto hacía vibrar en las almas ese suave sentimiento
mezcla de delicada sensación hacia esos pequeños seres de la creación que son la parte más bella del reino vegetal, las flores. Y en este ambiente surgían como por encanto las dulces canciones, los elevados pensamientos a tono con la belleza de las flores, delicadas criaturas de Dios. Lirios blancos, oh tan blancos como la nieve invernal, cubrid con vuestra blancura la miseria terrenal. Campanillas azuladas, como el cielo y como el amor, cielo y mar sean las almas ansiosas de inmensidad. Rosas rojas del Carmelo, con pétalos de rubí, como ardientes corazones que de amor quieren morir. Arrayanes silenciosos, racimos de oro de Ofir, bordando 1000 arabescos sobre un cielo de turquí. Y por tal estilo brotaban como del fondo de las almas estos delicados pensamientos suscitados por la belleza ideal de las flores, que en aquellos momentos de emotividad y hondo sentir parecían tener también alma capaz de responder al amor con que se tejían las guirnaldas, las palmas, los grandes ramos para depositar en pasillos y corredores y en túneles y plazoletas. Era el principio de la grandiosa fiesta espiritual. Diríase que el amor y la pureza de las flores ennoblecía y purificaba las almas, que casi inconscientemente iban sumergiéndose en esa dulce quietud preparatoria para los grandes vuelos del espíritu. Y el mismo Yashua, sensitivo más que ninguno, decía a sus compañeros de juego: no tengo más ganas de jugar sino de pensar. Paréceme que flotaran por los aires misteriosas leyendas que debo escuchar. Y algunos de sus compañeros decían como temerosos: si quieres, Yashua, oremos para que Jehová perdone nuestros pecados. ¿Tenéis miedo de Jehová?, preguntaba entonces el niño Luz. Cuando hay truenos y relámpagos, sí, y mucho. ¿Por qué tontuelo? Los maestros del santuario me han enseñado que los truenos, rayos y relámpagos son manifestaciones de las fuerzas eléctricas y magnéticas que hay en la naturaleza, y que los hombres del porvenir dominarán y utilizarán un día, como los de otras edades lejanas los utilizaron también. Jehová es nuestro Padre y no piensa sino en hacernos bien. Yo temo a los chicuelos malvados que arrojan piedras y a las fieras que pueden devorarnos, pero a Jehová, oh no, porque Él es la bondad y el amor. Llegó por fin el día y la hora de la anhelada asamblea, y cuando la luna llena subía como un disco de plata en el azul sereno de los cielos, viéronse sombras blancas que de todas las grutas salían, dirigiéndose por innumerables senderillos en dirección al santuario, que brillaba como oro bruñido a la luz de los cirios, cuya dorada llama exhalaba perfume de cera virgen, mezclado a las emanaciones del incienso y de la mirra que las doncellas quemaban en el altar de las tablas de Moisés. Las ancianas abuelas eran la corte que custodiaba a las 40 vírgenes, que cubiertas de los largos velos tañían cítaras, recortaban las pavesas de los cirios y arrojaban nuevos perfumes en el ara de los holocaustos. Las grandes cavernas laterales y delanteras, cual si fueran los pórticos del santuario de roca viva, iban llenándose de las blancas sombras silenciosas, de las cuales solo salían suaves murmullos de plegarias a media voz. De vez en cuando aparecía alguna sombra de color ceniza que con el rostro cubierto inclinaba su frente en tierra en medio de aquel solemne silencio, y una voz llorosa se oía: rogad, hermanos, que el Señor perdone mis pecados para ser merecedor de unirme a vosotros en la asamblea espiritual.
Los hermanos decían en alta voz algunos versículos del Miserere, el himno sublime en que cantó David su profundo arrepentimiento y en que rogó misericordia al Señor. Uno de los ancianos aparecía entonces y cubría al pecador arrepentido con el blanco manto que lo igualaba a sus hermanos y que dejaba en el secreto su personalidad. Nadie sabía quién era, y todos sabían que era un hermano que había pecado y estaba arrepentido. Y el anciano que lo había cubierto decía en alta voz: que tu mano poderosa nos sostenga, Señor, para que no traspasemos jamás tu santa ley. Con lo cual recordaba a todos que también podían pecar como el hermano que acababa de confesar su flaqueza. Miriam, con Yashua de la mano, se hallaba entre el blanco grupo de las abuelas y por fin aparecieron los ancianos del santuario, con los 6 recién llegados que abrían la marcha como los de más alta graduación. Llevaban ceñida a la frente las estrellas de 5 puntas, símbolo de la luz divina que habían conquistado, y en la diestra el candelabro de 7 cirios pequeños que recordaban los grados que habían subido en la orden. Y cada anciano con su candelabro de tantos cirios, cuantos grados tenía conquistados, inició el magnífico desfile, al cual seguían todos los esenios con sus cirios respectivos. Un anciano se apartó para llevarse al niño de Miriam, al cual colocaron entre los 6 ancianos llegados del Monte Hermón y le dieron también un candelabro de 7 cirios. Soy pequeño para llevar esto, protestó en alta voz el niño. Obedece y calla, díjole el anciano, y el desfile continuó por los largos corredores laterales que formaban como una gran circunferencia en torno del santuario central. Cantaban los salmos en que David glorificaba a Dios por su magnificencia, por su misericordia y por su justicia. Diríase que era una sola alma que se prosternaba ante lo infinito en un acto de suprema adoración. Llegaron a la rotonda donde los libros de los profetas mayores estaban cerrados cada uno sobre un atril. El anciano que estaba de turno abría uno de los libros y leía algunos versículos, de los cuales tomaba tema para una disertación breve, pero llena de ferviente entusiasmo, para proseguir en el sendero de la purificación del alma por la santidad de vida y pureza de costumbres. Después, el mismo anciano hacía las 3 preguntas del ceremonial que la multitud contestaba a coro. Hermanos, ¿reconocéis la ley de Moisés como la más perfecta emanación del Altísimo para encaminar a la humanidad a su eterno destino? La reconocemos y aceptamos en todas sus partes, contestaban a coro hombres, mujeres y niños. Reconocéis y adoráis al Dios único, eterna fuerza creadora, conservadora y renovadora de todo cuanto existe en el vasto universo. Lo reconocemos y adoramos, volvía a contestar la multitud. ¿Estáis conformes con la orden esenia a la que pertenecéis y dispuestos a hacer por su conservación y pureza todo cuanto esté de vuestra parte? Amamos a la orden como a nuestra vida y haremos por ella cuanto nos sea posible en nuestras fuerzas y capacidad. Entonces los 6 ancianos venidos del Hermón, que eran los mayores en la orden, levantaban en alto sus candelabros de 7 cirios y pronunciaban en voz alta, clara y lenta la bendición solemne llamada de Moisés para todo fiel cumplidor de sus compromisos con Dios, con la orden y con todos sus semejantes. Al pequeño Yashua le habían hecho también levantar su candelabro y pronunciar las palabras de la sublime vocación de Moisés a todas las fuerzas benéficas del cosmos sobre los que estuvieran a tono con sus leyes inmutables. Como ya antes dimos a conocer dicha bendición, eludimos el repetirla en este momento.
Todas las frentes se habían inclinado reverentes ante la suprema evocación, que siempre dejaba en los seres tan benéfica influencia que, si había enfermos o tristes o desorientados espiritualmente entre los presentes, experimentaban de inmediato un gran alivio y a veces curación completa. Era esto la más solemne de las asambleas espiritual que podía ser presenciado por todos los esenios en general, fuera del grado que fueran. Venían después el himno de acción de gracias, cantado a coro por todos, y la repartición de flores hecha por las doncellas, que iban depositando ramilletes en cada mano que se tendía ante ellas. Luego se repartían los panecillos llamados de propiciación, que habían sido preparados de antemano y que simboliza la unión de cada alma con la divinidad, y era como un presagio de que hogar donde estaba el panecillo sagrado siempre tendría el sustento necesario en la vida. En caso de enfermedades graves, cuando ya los médicos nada podían hacer, era tradición que muchos enfermos casi moribundos habían recobrado la salud por haber bebido el agua en que el panecillo sagrado había sido disuelto. Eran sin duda vitalizados como las aguas y las flores, y esa influencia benéfica, unida a la fe del enfermo y sus familiares, producía el fenómeno de la curación de algunas enfermedades que podían ser dominadas por aquellas fuerzas espirituales. Y las blancas sombras silenciosas tornaban a las grutas más silenciosas aún, bien entrada la noche, a reposar en lechos de heno y pieles, hasta ser nuevamente congregados los que aún podían tener otra participación en la asamblea espiritual que se celebraba cada año en todos los santuarios esenios. Las reuniones se prolongaron durante 7 días, pudiéndose observar, como es natural, que cada reunión era menos numerosa que las anteriores y que a medida que ellas pasaban se iba efectuando el regreso de los que asistieron las primeras noches. Los que partían primero decían a sus hermanos que quedaban: «Orad al Señor por nosotros, a fin de que el año próximo podamos acompañarnos otro día más». La regularidad inalterable y precisa de tal orden eliminaba entre ellos todo sentimiento de celo y envidia, que tan hondos abismos abre entre las almas que se dan a la vida espiritual prácticamente. Todos sabían que la perseverancia les igualaría un día a todos en esa mística escala de conocimientos y de virtudes que iban subiendo. En las subsiguientes reuniones, uno de los ancianos explicaba algún pasaje obscuro de las Escrituras Sagradas, o sea, el sentido oculto que el profeta había querido hacer figurar para el entendimiento de las almas adelantadas. Y esto se obtenía además por la evocación a la misma inteligencia que años o siglos atrás había derramado tales enseñanzas, y los esenios del archivo anotaban en sus cartapacios la significación de aquellas enigmáticas frases, convertidas así en clara doctrina, emanación de la divina sabiduría. Y comparando los enigmáticos escritos de los profetas hebreos con los antiquísimos archivos conservados por las grandes escuelas del más remoto pasado, por los dáctilos y los coptas de la prehistoria, podían comprender claramente y más aún formar un cuerpo de doctrina uniforme y relacionada íntimamente, casi desde los comienzos de la humanidad consciente sobre el planeta. De tanto en tanto, los ancianos de Moab ordenaban a los sacerdotes esenios que estaban al servicio del templo que en las asambleas con los doctores de la ley soltaran, como al acaso, alguna chispa de la luz divina de la verdad, descubierta por los medios que acabamos de enunciar, pero casi siempre suscitaban acaloradas disputas, en las que muy pocas veces salían triunfantes los esenios, que eran, como se sabe, una marcada minoría.
Los doctores de Israel odiaban las innovaciones, temerosos siempre de que un nuevo rumbo que se diera a los principios aceptados acabara con las grandes prebendas y privilegios de que gozaba hacía muchos siglos la casta sacerdotal. Y la interpretación de las más antiguas profecías era asunto sobre el cual discrepaban siempre si ellas se referían al advenimiento del gran Mesías esperado para sacudir el yugo romano y engrandecer a Israel sobre todos los pueblos de la tierra. Este gran anhelo nacional, justo si se quiere, humanamente considerado, no era compartido por la escuela esenia, que tenía el pleno convencimiento de que el avatar divino sería un instructor, una voz, una luz nueva, no solo para un pequeño pueblo de la tierra, sino para toda la humanidad. ¿Qué Dios era ese que solo se preocupaba del pueblo hebreo y permanecía indiferente a los demás? Seguramente no era el Dios que concebían y comprendían los esenios, para quienes el gran Atman era la causa y origen, alma y vida de todo cuanto alienta, palpita y vibra en la inmensidad del universo. A esto tendían siempre las grandes asambleas espirituales de los esenios, o sea, a ensanchar más y más el ya vasto campo de sus conocimientos de las eternas verdades, cumbre y meta hacia las cuales marchan las humanidades conscientes. Cuando llegó el día y hora de la segunda asamblea, la mitad de los asistentes a la primera habían salido ya de regreso a sus hogares. Solo habían quedado los de grado tercero y subsiguientes. Pasados los himnos de práctica, uno de los ancianos venidos del Hermón, ostentando las sagradas insignias de su alto grado, subió las gradas del altar de los libros de los profetas y con los ojos cerrados y a tientas apoyó sus manos sobre el libro del profeta Malaquías y abriendo al acaso leyó versículos del capítulo 3 y 4 que dicen así. 3:1. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. 3:2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá permanecer cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. 3:3. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. 4:1. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y los soberbios y los malvados serán la estopa que arderá y se abrasará. 4:2. Mas a vosotros, los que amáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saltaréis de gozo como becerrillos de una manada. 4:5. He aquí, yo os envío a Elías profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. 4:6. Él convertirá los corazones de padres e hijos, y así, cuando yo venga, no sea herida con destrucción la tierra. Y cerrando el libro sagrado, el orador habló. Varios siglos pasaron sobre estas palabras de nuestro hermano, el profeta Malaquías, y he aquí que estamos tocando su cumplimiento. El Altísimo deja caer los rayos de su luz en la mente de los que buscan divina sabiduría. Y como para todo él, todo es hoy, nuestro hermano Malaquías percibió en sus internas contemplaciones el hoy que nosotros vivimos por divina misericordia.
El mensajero de Dios ha llegado y está ya dentro de su templo, o sea, en el cuerpo físico que le ayudará a cumplir su misión entre los hombres. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Interroga ansiosamente el profeta, que le ve como un fuego purificador que arrosa toda inmundicia, y sentarse para limpiar y afinar la plata. Prosigue el vidente, dándonos a entender que exigirá más a los de más elevada condición, ya que la plata es un precioso metal. Las multitudes son como los granos de arena y los grumos de polvo de los caminos, y el divino mensajero no será exigente con ellos. Mas a los preciosos metales que simbolizan las almas adelantadas en el divino conocimiento, les pedirá no solo una grande purificación, sino también la perfección y la iluminación, pues que están destinadas al noble sacerdocio de la instrucción para con sus hermanos, multitud de granos de arena y grumo, de polvo en los caminos de la tierra. He aquí que os envío a Elías el profeta, para que convierta los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Continuó el vidente, para significar la necesidad de un amor como el de padres a hijos, entre los que han de formar la grey que glorificará al Señor. Uno de los concurrentes se puso de pie y pidió licencia para preguntar. Y así que le fue concedida, dijo: puesto que el mensajero divino ha llegado, ¿no podemos saber dónde está para acercarnos a él y ser purificados? Se encuentra en uno de nuestros santuarios preparándose para salir al mundo en cumplimiento de su misión. No obstante, de ser un parvulito apenas salido de la primera infancia, respondió el anciano con su mirada perdida a lo lejos, pues se reflejaba en ella la figurita de Yahshua, pura como un lirio del valle. El niño había sido llevado por su madre por no creer conveniente su presencia en ese momento. Y ahora que sabéis, el gran ser esperado por tantos siglos se encuentra ya entre nosotros, oigamos lo que a este respecto cantó nuestro gran hermano, el profeta Isaías, hace siglos. Y el anciano tomó el libro de Isaías y, abriendo en el capítulo 60, leyó en alta voz, mientras un laúd escondido en la penumbra dejaba oír un fondo musical que parecía emanar de la palabra vibrante del gran vidente. Levántate, oh Sión, y resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a su luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Y no necesitarán que el sol te sirva de luz para el día, ni el resplandor de la luna para la noche, sino que Jehová será tu luz perpetua y el Dios tuyo será tu gloria. Jehová hizo oír en todos los parajes de la tierra estas palabras: hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador, y tu recompensa con él, y delante de él su obra. Y os llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti, Sión, te llamarán ciudad glorificada, no desamparada. Y apenas el anciano terminó esta lectura, un coro de clamores a media voz suplicaron fervientemente: que el Altísimo no mire nuestra miseria y nos permita conocer el lugar donde ha nacido el Salvador del mundo, para ofrecernos a Él en holocausto de amor y fe.
Las mujeres comenzaron a llorar a grandes sollozos y los hombres se inclinaban pidiendo al Señor perdón de sus pecados. Conmovido, el anciano orador interrogó con la mirada a sus hermanos venidos del Hermón, y ellos, con una inclinación leve de cabeza, dieron en conjunto su consentimiento. Y el anciano continuó: hay mandato severo de los mensajeros de Jehová de guardar profundo secreto referente al avatar divino que está entre nosotros. Y tan severo es que si alguno de los hermanos tuviera la desgracia de violarlo, quedaría de hecho fuera de la orden y nos obligaría a mantenerlo recluido en nuestros penitenciarios para que no fuera causa de que el Divino Maestro que nos ha sido enviado se vea entorpecido en su excelsa misión por la inconsciencia y maldad de los hombres. Sabéis por las enseñanzas que habéis recibido que el Mesías trae en sí todas juntas las misiones que cumplieron siglos atrás nuestros grandes profetas. Muchos de ellos fueron asesinados de diversas maneras, porque su predicación ponía al descubierto las iniquidades y corrupciones de los dirigentes de los pueblos. Ahora es un niño que comienza el desarrollo de sus grandes poderes internos, por lo cual no está aún capacitado para defenderse por sí mismo de la astucia y maldad de los que serán sus enemigos. Ya veis, pues, la importancia que tiene la guarda absoluta del secreto de su venida. ¿Seréis capaces aún, en caso que peligre vuestra vida, de callar como sepulcros sobre cuánto concierne al hombre luz que ha llegado? Todos se pusieron de pie y levantaron a lo alto la diestra abierta y rígida, que era el ceremonial de los juramentos solemnes. Bien, Jehová os lo tomará en cuenta y vuestra conciencia será vuestro juez. Esperad un momento. El anciano conferenció brevemente con sus compañeros y uno de los esenios del Carmelo salió hacia la cabaña de las abuelas en busca del niño. Le vistieron la túnica blanca de lino que le cubría hasta los pies. Le ciñeron a la cintura el cíngulo púrpura de los grandes inmolados y a la frente la cinta azul con las 10 estrellas de plata, símbolo de todos los grados de sabiduría y de todos los poderes que en él residían por su elevada jerarquía espiritual. Y levantándolo en brazos, los ancianos lo colocaron sobre una grada del pedestal donde se encontraban las tablas de la ley de Moisés. El niño en silencio se dejaba hacer cuanto querían, mas cuando le subieron en aquel sitio, él preguntó: ¿qué tengo que hacer yo aquí? Nada, hijito, le contestaron los ancianos. Todos nuestros hermanos que te aman piden conocerte y colocado aquí te verán sin acercarse demasiado. Y antes de abrir el velo que cubría a los ojos de todos aquel pedestal, uno de los ancianos dijo a la asamblea: le vais a ver por unos momentos junto a las tablas de Moisés. ¿Entonces está aquí? Se oyó una voz, 2, 3 voces y luego un suave murmullo. Nos postraremos en tierra, dijeron algunos. No, contestó el anciano, porque el Mesías no quiere ser adorado, sino seguido en sus caminos y en sus obras. De pie todos y con el pensamiento, prometedle que cooperaréis junto con él en la redención humana. 2 ancianos abrieron el velo que cubría el pedestal de las tablas de Moisés, y apareció la blanca figurita de Yahshua como un marfil esculpido sobre el negro pedestal de mármol que tenía a su espalda
le rodeaban los 6 ancianos venidos del Monte Hermón y alrededor de ellos todos los ancianos del santuario del Carmelo. El niño sonreía dulcemente, pero cual si se hubiera cansado, se sentó suavemente en la misma grada en que le habían colocado y echando su bronceada cabecita sobre el respaldo, cerró los ojos. Se oyeron murmullos de alarma, algunos sollozos, pero una señal de los ancianos, ordenando silencio, puso calma a todos. Conocedores los ancianos de todos los fenómenos psíquicos que en momentos culminantes y de intenso amor y fe suelen producirse, formaron con fuerte irradiación la corriente espiritual necesaria y la exteriorización del gran espíritu luz encarnado en Yahshua se produjo sin dificultad. El cuerpecito del niño se mantenía en profunda quietud y su doble radiante de claridad rosa y oro bajó lentamente del pedestal, deslizándose hacia el conmovido grupo que en número de 145, entre hombres y mujeres, se mantenían como petrificados de asombro, no creyendo a sus ojos que veían tan maravilloso acontecimiento. El resplandeciente doble astral del niño dormido se detuvo a pocos pasos del asombrado grupo y claramente pronunció estas palabras: Bendito seáis en la sencillez de vuestro corazón y en los santos anhelos de verdad y justicia que os traen a mí. Y porque sois míos desde largas edades, habéis merecido que la eterna ley me permita este acercamiento, que anudará más fuerte aún el lazo que os une conmigo. Algunos de vosotros me acompañaréis hasta que yo sea subido a la cumbre, y otros iréis al más allá antes de ese día. Unos y otros necesitaréis la fuerza divina que hace a los héroes, los mártires y los santos, porque es la jornada final y el eterno amor se desbordará sin medida sobre todo el que sea capaz de percibirlo. Fe, esperanza y valor, que la hora se acerca. Y levantando su mano etérea, que en la penumbra parecía un resplandor de estrella, les bendijo con el signo de los grandes maestros. La claridad rosa y oro se fue esfumando lentamente, quedando solo aquel divino y bellísimo rostro que irradiaba amor, ternura, conmiseración, piedad infinita de esos ojos cuyo indefinible color tenía los reflejos diáfanos del iris. Todo por fin se desvaneció en la penumbra silenciosa del santuario, y de nuevo la figurita de Yahshua, sentado en el pedestal de mármol como un relieve de marfil, con que un hábil artista hubiera representado la inocencia dormida. Pocos momentos después, el niño era devuelto a su madre y la asamblea espiritual continuaba con el creciente entusiasmo que habían despertado en las almas el extraordinario acontecimiento que acababan de presenciar. Bajo la tutela inmediata de tan prudentes maestros, los esenios del exterior, o sea, los que vivían en familia, realizaban magníficos progresos en sus facultades espirituales, y una de estas asambleas era dedicada solamente a inspeccionar los trabajos hechos durante el año transcurrido. Las clarividencias, lo mismo que las manifestaciones verbales, habían sido anotadas prolíficamente en carpetas que eran sometidas al juicio de 3 ancianos, al igual que de los dictados y aún los sueños, cuando en ellos se revelaba
una coordinación lógica y manifiestamente inteligente, y sucedía a veces que los relatos o clarividencias de uno tenían su realización en otros de los hermanos, o a veces estaban relacionadas con hechos sucedidos en algunos de los santuarios o entre los terapeutas del exterior, por lo cual los ancianos habían aconsejado no destruir grabado ninguno, ni dejar de anotar ninguna manifestación espiritual, pues, dada la época tan trascendental que se estaba viviendo y que la humanidad no lo sabía, podía desperdiciarse un anuncio, un aviso, un consejo oportuno y hasta necesario en esos momentos de honda expectativa en los cielos y en la tierra. Y así se cumplía lo que estaba profetizado. Hasta los ancianos y los niños profetizarán y verán visiones, porque los cielos de Jehová estarán volcados sobre la tierra. Y en el mismo santuario, antes de llegar a los libros de los profetas y a las tablas de Moisés, había un compartimento que era llamado de los párvulos, o sea, de los niños, frase que tenía el oculto significado de los que comienzan la vida espiritual. Perseguidos los esenios casi a raíz de la muerte de Moisés, se había hecho un hábito en ellos ocultar bajo palabras o símbolos determinados todo lo concerniente a los superiores conocimientos a que dedicaban su vida. La humanidad, decían ellos, es una reina ciega que no quiere curarse de la ceguera y persigue cruelmente y mata a los que pueden devolverles la vista. Tenemos, pues, que buscar de curarla sin que se aperciba y ocultándonos de su presencia. Y así era común encontrar en viejos manuscritos o grabados de aquellos lejanos tiempos alusiones a la reina ciega y a veces representada en tablas de arcilla como una mujer sentada en un trono con todas las insignias reales y con los ojos vendados. Y solo los esenios sabían lo que la alusión o el grabado significaban. Volvamos, lector, amigo, a la bóveda de los párvulos, toda circundada de un estrado de piedra, delante del cual se ven muchos pequeños pupitres rústicos de madera a medio labrar, y allí los esenios de diversos grados entregados a la tarea de recibir mensajes del plano espiritual. Los unos escriben, otros caídos en hipnosis hablan a media voz, teniendo a su lado a uno de los solitarios que escucha y anota. Otros, sentados ante una fuente en la que cae agua de una grieta de la montaña, van diciendo en qué forma ven mezclarse con ella la divina energía, la fuerza vital emitida de las inteligencias que la vitalizan, ya sea estas encarnadas o desencarnadas, energía y fuerza que toman las más bellas y variadísimas formas, que los clarividentes, si están bien asistidos, saben interpretarlos en toda su significación y valor. Diminutas palomitas blancas con hojas de oliva que se sumergen en el agua y desaparecen en ella. Multitud de mariposillas de luz que se posan en aguas tranquilas y se diluyen después en ella. Niños alados que con cestillas de frutas preciosas, de panecillos dorados y cantarillos de miel, se sumergen felices y rientes en la linfa cristalina. Y los ancianos que escuchan al clarividente interpretaban: efluvios de paz son las palomas con hojas de olivo. Fuerza de divina claridad son las mariposillas de luz. Abundancia de sustento para la vida física son los niños alados que se sumergen en el agua con frutas, pan y miel. Había clarividentes que despertaban su facultad vidente en las espirales de humo de incienso o de hierbas aromáticas, que también son elementos en que las fuerzas benéficas y vitales del cosmos se compenetran para hacer bien a los seres todos de la creación. Otros en el aura de luz que esparce la llama del fuego o la llama de un cirio o de una lamparilla de aceite,
Cuando la luz divina quiere descubrirse a las almas, ningún humano puede ponerle leyes ni vallas que circunscriban su formidable acción a un determinado modo de manifestación. El Espíritu de Dios sopla donde le place, decían los antiguos iniciados de las grandes escuelas de divina sabiduría, que echaron los cimientos de esa ciencia sublime que hace del alma conocer a Dios y amarle, y así formar parte de su fuerza creadora. Y era por eso que en la llamada bóveda de los párvulos, a la hora de las experiencias espirituales, en apartados rincones de la inmensa gruta, se encendía una pequeña hoguera, se arrojaba incienso en un pebetero, se encendían algunos cirios o lamparillas de aceite. Manifestaciones todas de las fuerzas benéficas del cosmos o alma universal eran fuentes de iluminación para las almas de buena voluntad que se ponían a tono con esa eterna alma madre de todo cuanto alienta en todos los mundos, y la base que ponían los ancianos antes de iniciar el desenvolvimiento de las facultades internas estaba sólidamente construida en estas palabras: abandónese el aspirante a la acción creadora del alma universal, con la cual se pondrá a tono, amando a toda criatura existente como se ama a sí mismo, y tenga siempre presente que sin esta base de granito, muy poco o nada conseguirá para la iluminación, lucidez y despertar de las facultades de su personalidad interna. He aquí la clave de que el alma debe disponer para llegar a percibir los divinos misterios y las sublimes verdades que solo es dado conocer a las minorías idealistas que han llegado a la sublime grandeza de amar a toda criatura existente como se ama a sí mismo. Mientras el hombre no llegue a esto, sus facultades internas permanecerán ensombrecidas, opacas, débiles como niños enfermizos y escuálidos que caen apenas se echan a andar. El lector de estas páginas ha recorrido ya las obras que le inician en estos conocimientos metafísicos y por tanto podrá comprender con claridad el porqué de los fracasos en el sendero espiritual de la mayoría de los buscadores de la divina sabiduría mediante el desarrollo de las facultades internas del ser. De aquella base de granito puesta por los esenios se desprende que, según el grado de amor a toda criatura existente, es el grado de desarrollo a que pueden llegar las facultades superiores del alma humana. Sobre las formas de ese amor y sus manifestaciones prácticas construyeron los esenios su forma de vida, sus leyes, sus prácticas todas, la hospitalidad, la ayuda mutua en todos sus aspectos, la piedad, la misericordia, la protección a los inválidos, leprosos, huérfanos y ancianos abandonados, no era sino formas de manifestación de ese sublime amor, base fundamental para llegar a la cumbre del desarrollo de las facultades internas. Y los distintos grados por el que ellos conducían a las almas por el sendero de la luz no eran más que ensayos metódicos para que el alma se pusiera a sí misma a prueba en ejercicios y obras de amor a toda criatura existente. Sobre tal tema, los maestros esenios tenían largas y frecuentes disertaciones para evitar el fanatismo y las interpretaciones equivocadas en que aquellos menos capacitados para comprender a fondo el asunto, y así decían ellos: el amor bien entendido debe propender al bien y mejoramiento de las criaturas amadas. Manifestación de este sublime amor era el silencio en los esenios, con lo que evitaban las disputas y altercados
de los cuales se seguía casi siempre al agravio, la ofensa personal, que a veces hasta se llega a poner la vida misma en peligro. Y así, al terminar las asambleas espirituales de cada año, los esenios del exterior volvían a sus hogares con un nuevo caudal de conocimientos y con el programa trazado para el año siguiente, que necesariamente debía subirles un escalón más en la ascensión a la cumbre de la perfección, como humanos encarnados en este planeta. Si los profetas blancos de Anfión, los dáctilos de Antulio y los coptas de Abel marcaron rumbos a la humanidad en la prehistoria, los esenios de Moisés tienen sobre sí la gloria inmarcesible de haber sido los precursores y los maestros del Cristo en su jornada final, en la coronación gloriosa de su obra redentora de la humanidad. Más aún, los esenios han dado la orientación para la vida espiritual en la actualidad. Ellos mecieron la cuna del cristianismo naciente y encaminaron sus primeros pasos. Solo cuando el cristianismo fue oficializado a partir de Constantino, dejó en gran parte la vieja senda de los esenios. Ellos volvieron a sus grutas o murieron en horcas y hogueras, ajusticiados como Savonarola, el fraile dominico con alma y vida de esenio. Así es como paga la humanidad, la reina ciega, a los que quieren darle la vista, la salud y la redención. Y si el verdadero culto no se hace con incienso, sino con dulzura, canto y amor al prójimo, ¿estás listo para convertir tu vida en un festín del alma? Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Los Festines del Carmelo. Las asambleas del Carmelo reflejan una práctica ancestral común a todas las culturas iniciáticas del mundo. Los círculos sagrados precolombinos, las escuelas terapéuticas egipcias, los misterios de Eleusis, las comunidades druídicas, los conciliabulos mayas y toltecas. En todos ellos, el culto verdadero no era externo, sino vibracional, simbólico y vivencial. El uso del pan, la miel, las flores, las estrellas de 5 puntas, los grados silenciosos y los votos del alma son elementos comunes en los linajes que sabían que el amor, la belleza y el silencio son las llaves del templo invisible. El doble astral del Cristo Niño, apareciendo sobre la comunidad sin pronunciar palabra, evoca los antiguos relatos de los seres de luz que solo se manifiestan cuando la vibración del entorno es pura. Puente con la historia sagrada del capítulo Los Festines del Carmelo. Este capítulo
es un recordatorio profundo del verdadero culto espiritual, uno que no necesita religión, ni estructuras, ni altares. Basta con la vibración del amor colectivo, el compromiso del alma, el silencio compartido y la belleza vivida. Los festines del Carmelo son una imagen viviente del culto que las almas libres siempre ofrecieron al Verbo, no con incienso, sino con flores, pan y dulzura vibracional. Porque el Cristo no se busca en los dogmas, se manifiesta cuando las almas vibran en amor silencioso. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Simón de Tiberíades. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.